A todos nos decepciona descubrir que alguien se ha acercado a nosotros por interés, porque quería sacar algo de nosotros. Pero en realidad, ¿no hacemos eso todos alguna vez? ¿Quién se acerca a otra persona por lo que le puede aportar? Hay que reconocer que la mayoría de las veces escogemos nuestras amistades porque nos pueden aportar a nosotros, ¿no? Por lo que tienen que ofrecernos. Y ese problema aumenta mucho más en las personas ricas. Dice el proverbio que el rico tiene muchos amigos. Pero claro, ¿son amigos suyos o son personas que están tratando de obtener algún beneficio de su fortuna? Es la duda que siempre tienen, ¿no? En la Biblia descubrimos que nadie hay rico como Dios. Dios es el dueño de todo, es el dueño del universo. Todo es suyo, ¿no? Pero a diferencia de nosotros, Él está deseoso y dispuesto, bien dispuesto, a compartir sus riquezas. El problema es que muchos de nosotros nos acercamos a Dios buscando las riquezas equivocadas. Buscando en Él prosperidad o buscando en Él bendición material. Cuando Dios tiene riquezas mucho más importantes y eternas que ofrecernos. Lo que Pablo llama las riquezas de su gracia. Y acerca de esas riquezas, las riquezas de su gracia, vamos a meditar ahora en el texto que tenemos, en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, hoy versículos 7 al 10. Dice así la palabra del Señor. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Que el Señor bendiga su palabra. Pues tenemos que notar en este punto del capítulo algunos cambios que se han producido en la escena. En primer lugar, un cambio de persona. Si os fijáis, en el versículo 3, el apóstol Pablo comienza hablando de Dios el Padre. Dice, bendito sea el Dios y Padre. ¿Y qué nos dice acerca de Él? Bueno, pues que nos bendijo, que nos escogió, que nos predestinó, que nos adoptó. Y es cierto que cuando hablamos de nuestra salvación, es difícil hacerlo aislando a cada una de las personas de la Trinidad. ¿Por qué? Porque toda la Trinidad participa en nuestra redención, ¿verdad? Pero, de alguna manera, el apóstol Pablo ha comenzado fijando su atención en el Padre como aquel que diseña el plan de salvación. Pero si os fijáis, ahora la atención pasa al Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Está hablando claramente del Hijo. También podemos notar en la escena un desarrollo o un cambio de lugar. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo comenzó ubicándonos en los lugares celestiales. Y ahora, como todos sabemos, nuestra redención ha tenido lugar en esta tierra, a las afueras de un lugar llamado Jerusalén, en una cruz, en el monte del Calvario. También hay un cambio en el tiempo, porque si bien Dios planeó en su mente, en su consejo, toda la obra de salvación antes de los tiempos, dice antes de la fundación del mundo, el versículo 4, sabemos también que el momento de la redención sucede en este mundo en un tiempo, en el tiempo que Dios tenía previsto, cuando llega el cumplimiento del tiempo, nos dice en Gálatas. Y así vemos cómo Dios, que es espíritu, irrumpe en el universo material encarnándose en la persona de Cristo para traer salvación al universo material también. Es decir, ese Dios que es espíritu eterno se hace hombre, se encarna para poder darnos una salvación que afecte al universo, a toda la creación y que nos afecte a nosotros. Ahora, esto significa evidentemente que no es posible hablar de redención sin tener en cuenta la encarnación, como ya vamos a ver, ¿no? Pero tenemos que preguntarnos, ¿qué significa redención? ¿Qué es la redención? Y hoy me vais a perdonar que no haga preguntas, pero por la batería hay que intentar ajustar un poco el tiempo, ¿no? Y es que redención o redimir es una palabra que se utiliza muy poco, ¿verdad?, en nuestro lenguaje habitual. Es una palabra extraña que no está prácticamente en desuso. Y por eso también se utiliza de manera confusa. He encontrado una cita. No busco la redención de las consecuencias de mi pecado. Yo quiero ser redimido del pecado. O mejor dicho, incluso del pensamiento mismo del pecado. Hasta ahí muy bien, ¿no? Es algo sorprendente. Él era consciente de su pecado y buscaba ser redimido de su pecado. Pero mirad, la cita continúa. Hasta que alcance ese fin, me sentiré satisfecho de sentirme angustiado. Y esta es la idea que muchas personas tienen de la redención,
como algo que ciertamente necesitamos, porque podemos ver el mal dentro de nosotros, pero como algo que nosotros podemos alcanzar. Hasta que yo alcance ese fin, hasta que logre esto, pues al menos me sentiría angustiado, me sentiré satisfecho de sentirme angustiado, ¿no? Y así se refiere el mundo a la redención, ¿no? Como algo que nosotros podemos procurar o como algo que nosotros podemos alcanzar. El sentido bíblico de la redención es esencialmente diferente. Coincide en el hecho de que somos salvados, somos rescatados de nuestro pecado. Pero ¿cómo lo somos? El primer uso que encontramos de la palabra redimir está en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 13, y es esa última plaga que el Señor va a traer sobre Egipto y que todos podemos recordar, vamos a considerar dentro de poco los domingos. Y dice el versículo 13 del capítulo 13 de Éxodo: «Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, les dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito». Así que el primer sentido de redención o de redimir que encontramos en la Escritura tiene que ver con sustitución. Tiene que ver con cambiar el primogénito de un animal, como puede ser el asno, por un cordero, o el primogénito de tus hijos por un cordero. Hay un sentido de sustitución por medio del cual uno toma el lugar del otro para morir. Muere el cordero y vive el otro primogénito, en este caso el de los hijos de Israel, ¿no? Así que es importante tener en primer lugar en mente esto. La redención bíblica implica un acto de sustitución, por medio del cual uno muere en lugar de otro. Encontramos en Hebreos 12, capítulo 23, algo interesante en conexión con esto, de los primogénitos, y es que dice que la congregación se refiere a la congregación de los santos que están con el Señor, ¿no? Dice, son la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. También nosotros, aunque todavía no estemos con el Señor. Entonces, ¿quiénes son los redimidos? Los primogénitos que están en la presencia del Señor o que vamos a estar un día en la presencia del Señor, ¿no? Entonces vemos cómo, aparte del concepto de sustitución, hay una enseñanza que apunta al hecho de que los redimidos son los que van a estar con el Señor, ¿no? Los primogénitos. Vale, luego también redimir tiene otro sentido, otro significado que encontramos en Levítico, capítulo 25, y es el siguiente. Anteriormente ha dicho en este capítulo que cuando una persona, por causa de su pobreza, por causa de su necesidad, venda algo de valor, una casa o cualquier objeto de valor, el pariente suyo más cercano tiene derecho de recompra y tiene el derecho y la oportunidad de ir a la persona que ha comprado esto y recomprarlo y devolverlo a su pariente, ¿no? Una posesión que puede devolver a su pariente. Pero esto también se aplica a las personas. Es decir, cuando alguien por causa de su pobreza se ha visto en una situación de necesidad, se puede vender a sí mismo como esclavo. Mirad, Levítico 25, versículo 47. Dice, si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o a alguno de la familia del extranjero, después que si hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. ¿Y cómo lo rescatará? ¿Alguien sabe? Comprándolo, pagando una suma de dinero. Entonces este es el segundo concepto, la segunda idea que nos transmite la redención. La primera es sustitución, la segunda, compra con dinero. Entonces, había una obligación moral, siempre que hubiese posibilidades, de que si un pariente tuyo se había tenido que vender como esclavo y tú lo podías comprar, tenías esa obligación, ¿no?, de hacerlo, para librarlo de la esclavitud. Claro, ¿no es esto lo que ha hecho el Señor con nosotros? Ahora, ¿éramos nosotros el pariente más cercano del Señor? Éramos enemigos, rebeldes, extraviados. Y sin embargo el Señor nos ha comprado, ha pagado un precio, que ahora vamos a ver cuál es, para que no sirvamos al pecado y no estemos bajo su poder ni su yugo, ¿no? Ahora, hay algo interesante. Cuando seguimos aprendiendo acerca de esta palabra en el Antiguo Testamento, nos encontramos con el Salmo 49, que contiene algo muy interesante en los versículos 6 al 9. Dice el Salmo 49, versículo 6, los que confían en sus bienes
y de la muchedumbre de sus bienes se jactan, de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Ahora, ¿no hemos leído ahora mismo en Levítico que con dinero se puede redimir a un hermano? ¿Por qué dice aquí que no se puede conseguir la redención de un hermano con riquezas? Perdón, es que habían hablado así. Se refiere a otra clase de redención. ¿Sí, Mónica? Porque ya pagó Jesucristo por nosotros, o sea, ya fuimos comprados por él. Sí, eso es cierto, pero fijaos en este matiz. Está hablando no de una redención entre hombres, no de una compra entre hombres, de alguien que se ha vendido como esclavo, está hablando de dar a Dios por rescate de alguien. Y mirad lo que dice después. Dice, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. ¿Veis lo que está diciendo? Es una redención no de una esclavitud humana, sino de una esclavitud que nos lleva a la muerte, de la esclavitud al pecado. Y lo que nos está diciendo el salmista es que ningún ser humano puede comprar el alma de otro en ese sentido, para librarlo de la muerte. Nadie tiene el dinero suficiente, nadie tiene lo que hay que tener, la riqueza que hace falta para poder comprar el alma de una persona que está condenada por el pecado a morir. Qué tremenda cosa, ¿eh? ¿Y qué pensar de aquellos que enseñan que por medio de pagos y de ofrendas puedes sacar a almas del purgatorio para que vayan al cielo? Que puedes aportar riqueza o dinero a una iglesia y que por medio de esa ofrenda las almas que están sufriendo en el purgatorio se les abren las puertas y pueden pasar al cielo. Aquí dice que con dinero eso no se puede hacer. Por tanto, quienes enseñan esto mienten a la luz de la palabra de Dios. No se puede hacer nada con bienes de este mundo, con riquezas de este mundo, ni con ninguna otra cosa para redimir el alma de otro ser humano de la muerte. Pero el mismo Salmo que nos da esta noticia tremenda, nos dice también en el versículo 15, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. ¡Qué cosa, eh! Nosotros no podemos redimir el alma de nadie, pero Dios puede y quiere redimir el alma. Y dice el salmista, porque Él me tomará consigo. Así que la idea de redención está claramente establecida en el Antiguo Testamento. La idea de redención implica sustitución, implica compra por un precio, e implica también que a nivel espiritual, como se ha dicho, ningún ser humano puede librar a otro del pecado y de la muerte. Pero lo que ningún ser humano puede hacer, Dios lo puede hacer y lo ha hecho en la persona de Jesucristo. Vamos a 1 de Pedro, al capítulo 1, y leemos en el versículo 18 este texto que consideramos hace no mucho. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Y cómo fuimos rescatados? Por cierto, la palabra rescatado es la misma raíz, la misma palabra que es redimido. Estamos hablando de términos equivalentes. ¿Cómo fuimos redimidos? ¿Cómo fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, de pecado? Dice, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Lo mismo que decía el Salmo, ¿verdad? No con riquezas. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice también que estaba ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Y aquí vemos entonces cómo se unen los dos conceptos. Hace falta para ser rescatados un sustituto y hace falta un pago, que no se puede conseguir con dinero, que es la sangre preciosa de Cristo. Volvemos a nuestro texto en Efesios y nos damos cuenta de que esa redención ha tenido un precio que ha pagado un sustituto. Dice que ha sido por su sangre. Ese ha sido el precio de la redención. Y ahí encontramos, como digo, esas dos ideas. Ahora, fijaos también que es interesante, si tenemos que cuantificar, que ponerle precio o valor a esa sangre, dice que esa sangre es según las riquezas de su gracia. Es decir, solo Dios podía dar ese pago. Ya lo hemos dicho antes, ¿verdad? No hay riquezas en el mundo que puedan pagar por el alma de un hombre, porque las riquezas corruptibles no pueden pagar por lo incorruptible, ni por lo eterno. Solo Dios puede pagar por las personas que ha querido rescatar, ¿no?
Y lo ha hecho paradójicamente, ha rescatado a los esclavos, haciéndose nuestro siervo, ¿verdad? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, nos dice Marcos en el capítulo 10, versículo 45. Ahora, hay un matiz interesante que observa William Hendriksen. Dice que ese perdón de nuestros pecados es según las riquezas de su gracia o conforme a las riquezas de su gracia. Y él hace una distinción entre dar un pago de las riquezas de tu gracia o conforme a las riquezas de tu gracia. Y lo diferencia así. Lo primero implica un pago, sí, pero que puede no suponer ningún sacrificio. Es decir, cuando tú pagas de tus riquezas, haces un pago, tienes un gasto, pero puede no suponerte ningún sacrificio. Pero lo que el texto quiere explicar es que el pago fue hecho conforme a las riquezas, es decir, que fue un pago altísimo y que Dios estuvo dispuesto a hacerlo. Y qué importante es considerar esto, ¿verdad? Ahora, esto también nos da una dimensión de la fe cristiana que muchos no acaban de comprender. Muchas personas piensan que Cristo vino para enseñarnos, para mostrarnos la voluntad de Dios, para enseñarnos quién es Dios verdaderamente. ¿Quién mejor que Él para hablarnos de quién es Dios? Porque Él mismo es Dios, ¿verdad? Y esto en parte es cierto. Claro que Él vino a enseñarnos, Él vino en un sentido a mostrarnos quién es verdaderamente Dios, pero no fue esa la finalidad de su venida. Otras personas piensan que Él vino para darnos ejemplo y para que podamos imitarlo, ¿no? Y hay algunos pasajes que lo muestran, ¿no? Dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y te dicen, ¿ves? Él ha venido a mostrarnos cómo se debe comportar una persona santa. Pero ninguna de estas dos observaciones responde a la necesidad fundamental del ser humano que el propio Gandhi era capaz de ver. Y la necesidad del ser humano es nuestro pecado. ¿Cómo tratar nuestro pecado? ¿Cómo poder otra vez reconciliarnos y presentarnos limpios y santos delante de un Dios justo? Por eso, el propósito fundamental y esencial de la encarnación de Dios en Cristo es nuestra redención, el pago con su sangre por nuestros pecados. Y esto es algo esencial que diferencia la fe cristiana evangélica de cualquier otra fe. La presuposición de que podemos imitar a Cristo es la presuposición de que podemos gobernar nuestro pecado o librarnos de nuestro pecado. ¿Y quién puede hacer eso? No podemos hacerlo, ¿no? Ahora, otro tema importante en cuanto a esto es ¿a quién se paga el rescate? ¿Por qué? Porque si hay un rescate, una redención, significa que hay un precio y que hay alguien que lo paga. ¿Pero a quién lo paga? ¿Qué pensáis? ¿A quién se paga el rescate? Nuestro rescate. ¿Al Padre? Muy bien. ¿Alguien tiene más ideas? Voy a introducir un elemento de discusión, ¿vale? ¿Quién era nuestro dueño antes de ser Dios nuestro dueño? ¿Satanás era nuestro dueño? Vamos a leer Colosenses. ¿Sabéis? Dije en la introducción que Colosenses y Efesios son cartas paralelas, muy parecidas en muchos sentidos. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 13, que está hablándonos del Padre, el versículo anterior, y dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Así que nos ha trasladado del poder, de la potestad de las tinieblas. ¿Y quién tiene el poder o la potestad de las tinieblas? Satanás. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cómo? Por la redención, por la compra, por medio de su sangre. Efesios 2, versículo 2 del capítulo 2. Dice anteriormente que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Y quién es ese príncipe de la potestad del aire? Es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es por textos como estos que algunos han llegado a la conclusión desde la Edad Media de que el rescate es pagado a Satanás. ¿Habéis oído esto alguna vez? ¿Habéis visto la película Narnia? La película, la novela dice lo mismo, ¿verdad? Que la muerte de Aslan es un pago hecho a la bruja del invierno. ¿Cómo se llama esta bruja? Que no hace mucho... Sí, la bruja blanca, ¿no? La gran bruja blanca. Entonces,
es un pago que se le hace a ella para poder liberar de su pecado, rescatar de su pecado a la descendencia de Adán. Como digo, esto es una idea que empieza en la Edad Media y que se extiende y es muy popular entre la cristiandad hasta un momento dado, ¿no? En la Reforma esta idea es combatida o eliminada porque realmente Satanás no es el dueño de la humanidad. La humanidad pertenece a Dios. Por tanto, Dios no está recomprando lo que es suyo. Dios está dando el pago por medio de la sangre de Cristo que demanda su propia justicia. Mirad, hay un texto en Ezequiel que antes se me ha olvidado de leer, en Ezequiel 18. Ezequiel 18, versículo 4. Que dice así. Está hablando el Señor. Vivo yo, dice el Señor, Jehová, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. Y dice, he aquí que todas las almas son mías. ¿Tiene Dios que comprar lo que es suyo? No. Dice, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y dice después, el alma que pecare, esa morirá. ¿Quién ha establecido esa ley? Dios. Dios ha establecido esa ley. La justicia de Dios es la que demanda esto. El alma que pecare, esa morirá. Por tanto, cuando Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, se ofrece como redención por nuestros pecados, el pago se está haciendo delante de las demandas de un Dios justo. Es decir, quien efectúa la redención es quien reclama el pago. Dios mismo. Y esto es algo importante de entender. Y claro, esto nos lleva a la pregunta también que muchos tienen, ¿no? ¿No era posible redimir a la humanidad de otra manera? ¿No había otra forma? Y algunos incluso van más allá del hecho de que Cristo tuviera que morir y llegan a plantearse, ¿pero Dios no podía haber hecho un mundo mejor, un mundo más perfecto desde el principio? ¿No podría haber hecho un mundo en el que no hubiese tanto sufrimiento ni tanto dolor, en el que las cosas hubieran sido maravillosas y perfectas desde un principio? ¿Cuántas personas piensan esto, no? Creo que fue Alfonso X, apodado el Sabio, quien dijo que si él hubiese creado el mundo o si hubiese estado con Dios cuando creaba el mundo, le hubiese aconsejado para crearlo un poco mejor, ¿no? Yo le habría llamado a Alfonso X el arrogante, porque realmente, o el necio, ¿verdad? Porque estaba hablando mucho más allá de lo que la capacidad humana nos permite. Ahora os pregunto lo siguiente, ¿no? Si Dios hubiese hecho desde el principio un mundo perfecto, ¿cómo habríamos conocido nosotros hasta dónde llega el amor y la gracia y la misericordia de Dios en Cristo? Aparte de que hubiésemos desde el principio entrado en una situación sin la libertad y sin el libre albedrío de Adán y Eva, ¿cómo habríamos podido saber nosotros, los hijos de Dios, hasta dónde puede Dios en su amor llegar por nosotros? De manera que en el plan de Dios estaba un mundo perfecto, sí, pero un mundo perfecto al que vamos a llegar por medio del amor con que Él nos ha amado en Cristo, estando dispuesto a encarnarse y a morir en una cruz, derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y, hermanos y hermanas, la diferencia entre saber esto intelectualmente y haber experimentado esto en nuestra propia carne marca una diferencia en cuanto al mundo venidero. Porque, como vamos a ver después, el mundo venidero consiste en la reunión de todas las cosas en torno a la persona de Cristo. Dios el Padre ha querido que Cristo sea el centro de las cosas que están en el cielo y que están en la tierra, y que todas juntas a una voz alaben sin cesar el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Y ese es el plan que tenía Dios desde el principio. Cristo es el amado del Padre, nos dice Efesios 1:6. Nos hizo aceptos en el amado. Y lo que desea es hacer de ese su amado el amado de todos, el centro de todas las cosas. Y continúa el apóstol diciendo que Dios hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? No sabiduría e inteligencia de este mundo para resolver problemas de este mundo, no. Sabiduría e inteligencia para darnos cuenta o para poder conocer cuál es el misterio de su voluntad. Y este es un tema que va a desarrollar más ampliamente en el capítulo 3, pero del cual ya podemos decir algo. Y es este. En esencia es este, que el plan original de Dios, ese plan de antes de la eternidad, era no crear el mundo tal y como lo conocimos o como lo conocieron nuestros padres, mejor dicho, sino reunir
todas las cosas en Cristo. Y Él nos ha dado esa inteligencia, ese entendimiento. Y por la fe, cualquier cristiano sabe que eso es lo que Dios se ha propuesto, reunir todas las cosas en Cristo. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Pues aprendemos que sin esa inteligencia y esa sabiduría que Dios da, y aunque todavía no ha sido mencionada, pero ahí vemos la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Que todavía no ha sido mencionada, pero lo va a ser. Sin esa sabiduría y sin esa inteligencia que Dios da, es imposible comprender el plan de Dios. Ese plan que los sabios y los poderosos de este mundo ignoran y que no pueden entender, pero que Dios ha revelado a los niños, que se iba a mostrar que se iba a mostrar por medio de Cristo, ¿no? Ahora nos damos cuenta entonces también de que un cristianismo que no pone a Cristo en el centro de la fe no es el cristianismo bíblico. Por eso todos esos grupos que se llaman cristianos, pero que dicen de Jesucristo menos de lo que Él es, no pueden coincidir con el cristianismo bíblico, porque el cristianismo bíblico hace de Cristo el centro de todas las cosas. Es por eso que el centro de nuestra predicación, el centro de nuestra alabanza, el centro de nuestra adoración y atención debe y tiene que estar en Cristo. Y nadie que haga esto va a deshonrar a Dios, porque ese es el plan de Dios. Es decir, si alguien teme ofender a Dios por poner a Cristo en el centro de su adoración y pensamiento, no, esto es lo que el Padre quiere. Esto es lo que el Espíritu Santo quiere, que Cristo sea el centro de todas las cosas. Por eso, nadie puede dar a Cristo demasiada honra. Y como he dicho, nadie puede ofender a Dios. De hecho, nadie puede honrar a Dios sin conceder al Hijo la gloria de vida. Y al final, ¿a qué nos lleva esto? A que el Hijo comparte la gloria del Padre. ¿Cómo pueden decir algunos que el Hijo es menos que el Padre, si comparte la misma gloria? ¿Cómo podemos entender que Dios, que es celoso de su gloria, pueda compartir la gloria con otro que no sea Dios? Por eso entendemos a la luz de las Escrituras que Jesucristo es el Hijo eterno, es Dios encarnado, el Verbo que estaba con Dios y el Verbo que era Dios. Ahora, dice que esto de que todas las cosas sean reunidas en Cristo será algo que veremos, dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dice el autor de la carta a los Hebreos que todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Y esto otra vez es motivo de mucha confusión, ¿verdad? Porque ¿cómo puede ser que mirando este mundo podamos creer que todas las cosas están sujetas y van a ser sujetas a Cristo? He encontrado una cita de un teólogo holandés que se llama Herman Bavinck y que dijo: observamos a nuestro alrededor tantos hechos que nos parecen razonables, tantos hechos que no nos parecen razonables, quería decir, tantos sufrimientos injustos, tantas calamidades inexplicables, tan extraña y desigual distribución de destinos y un contraste tan grande entre los extremos de la alegría y de la tristeza que algunos viven, que al reflexionar sobre todas estas cosas nos vemos obligados a elegir entre dos alternativas: ver el mundo gobernado por una ciega voluntad o deidad maléfica como creen los pesimistas, o, basándonos en las Escrituras y mediante la fe, descansar en la soberana y absoluta voluntad, aunque incomprensible, de aquel que algún día hará que la plena luz de los cielos amanezca sobre los misterios de la vida. Me gusta esta cita. Y es que solamente a la luz de la fe se puede entender que Dios está guiando este mundo y todos sus acontecimientos a ese día final en el cual todas las cosas van a ser sujetas a su Hijo Jesucristo. Pero nosotros lo creemos ahora, por la fe. Y lo creemos por ese Espíritu que Él nos ha dado. Y lo creemos por el conocimiento y la inteligencia que por medio del Espíritu el Señor nos ha dado. Y eso es ciertamente lo que va a pasar. Ahora, ¿qué tragedia es acercarse a Dios para tratar de obtener de Él riquezas perecederas? Qué triste es que tantas personas se acerquen a Dios como si todo lo que podemos conseguir de Dios fuese que nos diese una vida mejor aquí, que nos diese riquezas abundantes. Y como piensan algunos, ¿no? Si Dios es un Dios de abundancia, ¿qué mayor testimonio o qué mejor testimonio que sus hijos vivan en abundancia? Y que otros digan: oye, ¿y tú por qué? ¿Cuál ha sido el secreto de tu éxito? Y le digas: mi Dios, que es un Dios de abundancia, me ha enriquecido, búscalo.
y que otros busquen a Dios por la misma motivación, ¿no? Por la misma torcida y perversa motivación. Qué triste es que teniendo un Dios o que conociendo a un Dios que se revela en las Escrituras, que tiene las inescrutables riquezas de su gracia para nuestro bien eterno, busquemos de Él solamente lo temporal. Dios tiene algo para nosotros mucho mejor, para sus escogidos, y es compartir ese futuro, esa eternidad con Cristo, porque todas las cosas van a ser sujetas a Él o unidas a Él como un cuerpo va a ser unido a su cabeza. Y nosotros somos su cuerpo y Él nuestra cabeza, nos dice Pablo en otro lugar. Por eso, qué tragedia es que la humanidad no pueda contemplar las verdaderas riquezas de nuestro Dios. Pero qué maravilla y qué gozo es que nosotros, pequeños, nosotros débiles, por la gracia que nos ha sido dada, podamos entender ese plan y podamos participar de él. Si en algún momento hemos llegado a considerar, que nos ha pasado a todos, ¿no?, que esas riquezas no son para tanto, espera que llegue tu último día. Ese día en que el Espíritu se vaya de ti y digas, ¿de qué vale todo lo que tiene este mundo cuando me voy a presentar a la presencia de Dios? ¿De qué sirve todo lo que haya podido ganar y conseguir aquí si aquí se va a quedar? Sin nada hemos venido a este mundo y ciertamente sin nada nos vamos a ir. Pero ¿qué de aquel que ha sido participante o beneficiario de las riquezas de la gracia de Dios en Cristo? De aquel que ha obtenido redención por su sangre, el perdón de los pecados, de aquel que se va a presentar delante de Dios sabiendo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y que no tiene nada que temer. ¿Quién puede pagar eso? ¿Qué riqueza hay comparable a esa? Esa es la riqueza de los hijos de Dios, esa es la riqueza de los escogidos, tuya y mía, si por su gracia hemos creído en Él por medio de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra.